¿Alguna vez has gritado al cielo esperando una respuesta que nunca llegó? ¿Has sentido ese vacío desgarrador cuando oras con todas tus fuerzas y solo encuentras silencio? Esa sensación de estar completamente solo, abandonado por Dios justo en el momento en que más lo necesitas, es uno de los dolores más profundos que puede experimentar el alma humana. Esta noche quiero compartir contigo algo que puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el silencio de Dios. Porque existe una verdad oculta, una señal secreta que Padre Pío descubrió en medio de su sufrimiento más intenso y que prueba algo absolutamente revolucionario: cuando Dios guarda silencio, no es porque esté ausente, es exactamente lo contrario. Imagina esto por un momento. Un hombre que pasó 50 años sangrando por las heridas de Cristo en sus manos, sus pies, su costado. Un hombre que confesaba durante 16 horas seguidas que podía leer los corazones de las personas, que realizó milagros documentados que la ciencia no puede explicar. Ese mismo hombre, con todo ese poder místico, escribió cartas desesperadas donde confesaba sentirse abandonado por Dios. Cartas donde admitía que oraba sin sentir nada, que buscaba a Dios y solo encontraba oscuridad. Si alguien como Padre Pío experimentó el silencio de Dios, entonces ninguno de nosotros está exento. Pero aquí está lo extraordinario: él descubrió algo en ese silencio, algo que transformó su agonía en la más profunda certeza de la presencia divina. Y lo que descubrió va a desafiar todo lo que creías saber sobre cómo Dios actúa en tu vida. Porque verás, hemos sido engañados. Nos han enseñado que si Dios nos ama, deberíamos sentir su presencia constantemente, que la fe verdadera viene acompañada de señales claras, de emociones intensas, de respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Pero Padre Pío aprendió algo completamente diferente en la escuela del sufrimiento: el silencio de Dios no es castigo, no es abandono, no es indiferencia. El silencio de Dios es su forma más íntima de trabajar en ti. Piénsalo: cuando un escultor trabaja en su obra maestra, golpea el mármol una y otra vez, cada golpe duele. Si el mármol pudiera sentir, cada fragmento que cae podría parecer destrucción, pero el artista no está destruyendo, está revelando la belleza que siempre estuvo oculta dentro de la piedra. En los próximos minutos, vas a descubrir las 3 verdades que Padre Pío encontró escondidas en el silencio divino, verdades que la mayoría de las personas nunca comprende, y por eso abandonan su fe justo cuando están a punto de experimentar el mayor milagro de sus vidas. Vas a aprender a reconocer las señales secretas de que Dios está más cerca de ti precisamente cuando parece más lejano, y te voy a contar algo personal. Cuando descubrí estas verdades, todo cambió. Los momentos más oscuros de mi vida, esos momentos donde pensé que Dios me había olvidado completamente, de repente cobraron un sentido totalmente nuevo. No estaba solo en la oscuridad, estaba siendo forjado en ella. Así que antes de continuar, necesito que te hagas una pregunta honesta, sin máscaras religiosas, sin respuestas automáticas. En este momento de tu vida, ¿sientes que Dios te está escuchando? ¿O hay un silencio ensordecedor donde debería estar su voz? Porque si estás experimentando ese silencio ahora mismo, este mensaje no llegó a ti por casualidad. ¿Estás listo para descubrir lo que Padre Pío aprendió en la noche más oscura de su alma? ¿Estás preparado para que todo lo que creías sobre el silencio de Dios sea completamente transformado? Entonces respira profundo, porque lo que viene ahora podría ser exactamente lo que tu corazón necesitaba escuchar. ¿Alguna vez has considerado que tal vez, solo tal vez, el silencio que tanto te atormenta podría ser en realidad la prueba más grande del amor de Dios por ti? Tentar nuevamente. Hay un grito que atraviesa los siglos, es el mismo grito que salió de la boca de Job cuando perdió todo en un solo día. El mismo grito que resonó en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es exactamente el mismo grito que tú has susurrado en la soledad de tu habitación, cuando las lágrimas caen y nadie más está mirando. Este no es un sufrimiento exclusivo de los débiles en la fe, es la prueba más democrática que existe. Desde el más santo hasta el más pecador, todos enfrentamos ese momento terrorífico donde el cielo parece sellado con hierro y nuestras oraciones rebotan contra un muro invisible. Déjame contarte lo que nadie te dice en la iglesia: hay personas que llevan años orando por el mismo milagro, años. Madres que suplican por hijos perdidos en las drogas, padres que claman por trabajo mientras ven a su familia pasar hambre, enfermos que ruegan por sanación mientras su cuerpo se deteriora día tras día, y el silencio, ese silencio aplastante que hace que tu fe tambalee como un edificio en un terremoto. ¿Sabes cuál es la parte más dolorosa? No es la ausencia de la respuesta, es la duda que ese silencio siembra en tu corazón. Comienzas a preguntarte: ¿será que pequé demasiado? ¿Será que mi fe no es suficiente? ¿Será que Dios me está castigando?
O peor aún, ¿será que realmente existe? Y aquí está la verdad brutal que necesitas escuchar. Si estás sintiendo esto, no estás lejos de Dios, estás exactamente donde todos los grandes santos estuvieron antes de su mayor transformación. La Madre Teresa de Calcuta confesó en sus diarios privados que pasó décadas sin sentir la presencia de Dios, décadas. Esta mujer que el mundo entero consideraba una santa viviente, esta mujer que irradiaba amor a los más pobres entre los pobres, escribía en secreto sobre la terrible oscuridad que consumía su alma. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma, pero no lo llamó así como algo poético o metafórico, lo llamó así porque es literal. Es una noche donde todo lo que conocías de Dios desaparece, donde todas las certezas se evaporan, donde tu fe se reduce a un hilo tan delgado que un solo pensamiento más podría romperlo definitivamente. Mira lo que le sucedió a Job. Este hombre era perfecto ante los ojos de Dios, literalmente la Biblia lo dice, no había nadie como él en toda la tierra, intachable y recto, y sin embargo, en un solo día perdió sus 10 hijos, toda su riqueza, su salud, sus amigos lo acusaron de ser un pecador. Secreto, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, y cuando Job clamó al cielo buscando explicaciones, ¿sabes qué recibió? Silencio absoluto durante 37 capítulos de silencio divino mientras Job sufría en un basurero, cubierto de llagas, raspándose la piel con pedazos de cerámica rota. ¿Puedes imaginar esa agonía? No solo el dolor físico, sino el dolor de no entender por qué, el tormento de orar y orar y orar sin recibir ni siquiera un susurro de respuesta, y luego está el momento más desgarrador en toda la historia humana, Jesús mismo en el huerto de Getsemaní, el Hijo de Dios, sudando gotas de sangre, rogando, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, orando con tanta intensidad que un ángel tuvo que descender para fortalecerlo porque estaba al borde del colapse, y el Padre guardó silencio. Permitió que su propio Hijo caminara hacia la cruz, permitió cada latigazo, cada espina, cada clavo. Esto destruye nuestra teología cómoda, ¿verdad? Queremos creer que si somos buenos, si oramos correctamente, si tenemos suficiente fe, Dios nos librará del sufrimiento, pero aquí está su propio Hijo, perfecto e inocente, experimentando el silencio del Padre en su momento de mayor necesidad. Entonces la pregunta que te está quemando por dentro es válida, es una pregunta sagrada. ¿Por qué Dios permite este silencio? ¿Por qué no responde cuando más lo necesito? ¿Por qué parece que todos los demás reciben milagros menos yo? Y aquí está lo que necesitas comprender antes de que avancemos. Este silencio no es evidencia de la ausencia de Dios, es evidencia de algo mucho más profundo. Algo que Padre Pío descubrió después de décadas de sufrimiento inimaginable. Pero para entenderlo, primero necesitas saber que incluso Él, con todos sus dones místicos, pasó por este mismo infierno. ¿Te has dado cuenta de que las personas que más cerca están de Dios son las que más experimentan su silencio? ¿No te parece extraño que los santos, aquellos que dedicaron toda su vida a Dios, hayan sufrido más que nadie? ¿Qué nos dice esto sobre la verdadera naturaleza de la relación con lo divino? Existe una carta específica que Padre Pío escribió en 1917, en plena agonía de su noche oscura, que contiene la respuesta que toda alma sedienta necesita escuchar. Esta carta no es famosa, no la encontrarás enmarcada en las paredes de los santuarios, pero las palabras que contiene tienen el poder de transformar completamente tu comprensión del silencio divino. La escribió a su director espiritual, el Padre Benedetto, en un momento donde el dolor espiritual era tan intenso que consideraba abandonarlo todo, sus manos sangraban, su costado ardía, pero nada de eso se comparaba con la sensación de que Dios lo había abandonado completamente, y en medio de esa desesperación, esperando consuelo de su guía espiritual, recibió una respuesta que lo dejó completamente atónito. El Padre Benedetto le escribió de vuelta, pero no con palabras de consuelo superficial, no le dijo ten más fe o ora más fuerte. Lo que le reveló fue algo que Padre Pío guardaría en su corazón por el resto de su vida, algo que repetiría a miles de personas que llegaban a él con el mismo tormento. La frase central, la verdad nuclear que cambió todo, fue esta: cuando Dios guarda silencio, no es porque te haya abandonado, es porque está trabajando en ti de una manera tan profunda, tan íntima, que requiere que todas las distracciones desaparezcan, incluyendo la consolación de su presencia sentida. Lee eso otra vez despacio. Dios no está ausente en el silencio, está trabajando, más intensamente que nunca, pero está trabajando en niveles tan profundos de tu ser que tus sentidos espirituales no pueden detectarlo. Es como una cirugía bajo anestesia, no sientes el bisturí, pero el cirujano está salvando tu vida.
Padre Pío describió más tarde esta revelación como el momento donde todo cobró sentido. Entendió que había estado buscando a Dios en los lugares equivocados. Lo buscaba en las emociones, en las experiencias místicas, en la sensación de paz y gozo. Pero Dios estaba trabajando en un lugar mucho más profundo, en la raíz misma de su identidad, en los cimientos de su alma, y entonces comenzó a notar algo extraordinario, en los momentos de mayor oscuridad espiritual. Su vida exterior producía los frutos más abundantes. Cuando menos sentía a Dios en la oración, más personas eran transformadas por su ministerio. Cuando su alma estaba más seca, sus palabras llevaban más agua viva a los demás. Esta es la paradoja divina que destroza nuestra lógica humana. Dios está más activo precisamente cuando parece más ausente, está más cerca exactamente cuando se siente más lejano, está hablando con más claridad justo cuando su voz parece haber enmudecido. Padre Pío escribió más tarde: ahora comprendo que el silencio de Dios es su forma más elocuente de hablar. En el silencio, Él está diciendo: confía en mí sin necesitar evidencias, ámame sin recompensas, sígueme sin ver el camino. Este es el amor maduro que Él busca. Piénsalo de esta manera. Cuando un padre está enseñando a su hijo a caminar, eventualmente tiene que soltar su mano. El niño se siente abandonado, aterrorizado, solo, pero el padre no se ha ido, está justo ahí, a un paso de distancia, con los brazos extendidos, listo para atraparlo si cae, pero necesita que el niño dé esos pasos por sí mismo, no porque no lo ame, sino precisamente porque lo ama tanto que quiere verlo crecer en fuerza e independencia. El silencio de Dios es esa mano que se suelta, no es abandono, es confianza, es Dios diciendo: te amo tanto que voy a permitir que tu fe madure más allá de la dependencia de sentimientos y señales, voy a enseñarte a caminar en fe pura. Y aquí está la verdad que hará que todo tu sufrimiento cobre sentido. Cuando Dios te da consolaciones constantes, cuando respondes cada oración inmediatamente, cuando siempre sientes su presencia, no estás creciendo, estás siendo mimado, es agradable, es cómodo, pero no te está transformando. Pero cuando Dios retira las consolaciones, cuando permite que camines en oscuridad, cuando te obliga a buscarlo sin la recompensa de sentirlo cerca, entonces cada paso que das es un acto heroico de fe. Cada oración que haces sin sentir nada es un sacrificio puro que asciende al cielo como incienso. Cada día que permaneces fiel sin evidencia visible es un día donde tu alma se vuelve más fuerte que el acero. Padre Pío lo resumió con una claridad devastadora: el silencio de Dios no es un muro entre tú y Él, es un velo que Él ha colocado sobre tus ojos para que aprendas a verlo con algo más profundo que la vista, es un tapón que ha puesto en tus oídos para que aprendas a escucharlo con algo más profundo que el oído. Te está enseñando a percibirlo con el corazón, con la fe desnuda, con el amor puro que no pide nada a cambio. Esta fue la respuesta que cambió todo. Esta fue la revelación que transformó el infierno de Padre Pío en el cielo más profundo, y esta es exactamente la misma verdad que está esperando transformar tu oscuridad en luz, tentar nuevamente. Ahora que comprendes que el silencio de Dios es su forma más profunda de trabajar en ti, necesitas entender exactamente qué está haciendo durante ese silencio. Padre Pío identificó 3 procesos específicos, 3 verdades ocultas que operan en tu alma cuando Dios parece ausente, y cuando comprendas estas 3 verdades, nunca más verás tu sufrimiento de la misma manera. La primera verdad es esta: Dios está purificando tu fe. Escucha con atención porque esto va a doler. La mayor parte de lo que llamamos fe no es fe en absoluto, es dependencia emocional. Es adicción a las experiencias espirituales, es una transacción comercial donde le damos a Dios nuestra devoción a cambio de sus bendiciones inmediatas. Padre Pío fue brutalmente honesto sobre esto: cuando oras y sientes paz, cuando cantas y sientes gozo, cuando sirves y recibes gratificación, no estás ejercitando fe, estás disfrutando de los regalos de Dios, pero no estás confiando en Dios mismo. La verdadera fe solo aparece cuando los regalos desaparecen y continúas creyendo de todas formas. Es como el oro que se purifica en el fuego no destruye el oro, destruye las impurezas mezcladas con el oro. De la misma manera, el silencio de Dios no destruye tu fe verdadera, destruye tu fe falsa, tu fe infantil, tu fe egoísta que solo busca beneficios, y cuando esas impurezas se queman, lo que queda es fe pura, creer en Dios por quien es Él, no por lo que te da. La segunda verdad es aún más profunda: Dios está fortaleciendo tu alma. Piensa en un músculo solo crece cuando se le somete a resistencia, cuando tiene que levantar peso, cuando experimenta el dolor del esfuerzo. Si nunca enfrentas resistencia, tus músculos se atrofian. Tu alma funciona exactamente igual, cuando todo es fácil, cuando Dios responde cada oración, cuando sientes su presencia constantemente.
Tu alma no está creciendo, está cómoda, pero no está fuerte, es la resistencia espiritual, el peso del silencio divino, lo que desarrolla fuerza interior genuina. Padre Pío lo explicaba así: en los momentos de consolación, Dios te carga en sus brazos, pero en los momentos de oscuridad, te enseña a caminar por ti mismo. Y solo cuando aprendes a caminar en la oscuridad desarrollas la fuerza necesaria para lo que viene después. Cada día que perseveras sin sentir a Dios, estás construyendo una fortaleza en tu alma que ninguna tormenta podrá derribar. Y aquí está la tercera verdad, la más impactante: Dios está preparando algo mayor. El silencio nunca es el final de la historia, siempre es la pausa antes del acto más grande, es la oscuridad que precede al amanecer más glorioso. Observa este patrón en toda la Escritura. Antes de que José fuera nombrado segundo al mando de Egipto, pasó años en una prisión injusta. Antes de que Moisés liberara a su pueblo, estuvo 40 años exiliado en el desierto. Antes de que David fuera rey, fue cazado como un animal por montañas y cuevas. Antes de la resurrección de Cristo, hubo 3 días de silencio en una tumba. El silencio es el espacio donde Dios prepara el milagro, no porque le tome tiempo hacer el milagro, sino porque te toma tiempo a ti estar listo para recibirlo. Si recibes la bendición antes de estar preparado, te destruirá, pero si pasas por el proceso de purificación y fortalecimiento, cuando la bendición llegue, estarás listo no solo para recibirla sino para mantenerla y multiplicarla. Padre Pío descubrió que sus 50 años de sufrimiento no fueron desperdiciados. Cada año de silencio estaba preparándolo para tocar millones de vidas. Cada lágrima derramada en la oscuridad se convirtió en fuente de agua viva para otros. El silencio que casi lo destruye se convirtió en la fuente de su mayor poder espiritual, y esto es exactamente lo que está sucediendo en tu vida ahora mismo. El silencio que estás experimentando no es vacío. Está lleno de la actividad invisible de Dios purificando tu fe, fortaleciendo tu alma, preparando algo tan grande que tu capacidad actual no podría contenerlo. El silencio es la gestación del milagro. Ahora viene la pregunta que ha estado quemando en tu mente desde el principio. Si Dios está más cerca durante el silencio, ¿cómo puedes reconocer su presencia cuando no la sientes? Padre Pío descubrió 4 señales secretas, 4 marcas inconfundibles de que Dios está trabajando intensamente en ti incluso cuando parece completamente ausente. La primera señal es la paz inexplicable en medio del caos. Presta atención a esto porque es sutil pero poderoso. No estoy hablando de sentirte feliz o emocionado. Estoy hablando de esa calma profunda en el centro de tu ser que no tiene ningún sentido lógico. Tu mundo está desmoronándose, tus oraciones rebotan contra el silencio, pero en lo más profundo de tu alma hay una quietud que no puedes explicar. Esa es la huella digital de Dios. Padre Pío lo describía así: es como estar en medio de una tormenta pero descubrir que dentro de ti hay una habitación donde la tormenta no puede entrar, cuando todo debería hacerte colapsar, cuando la desesperación debería consumirte, pero en cambio descubres que puedes respirar, que puedes levantarte una mañana más. Esa es la mano invisible de Dios sosteniéndote. La segunda señal es la fuerza para continuar cuando todo te dice que te rindas. Escucha esto con cuidado. Cuando llegas al final de tus propias fuerzas y descubres que hay más fuerza disponible, esa fuerza adicional no viene de ti, es imposible. Has agotado tus reservas, has llegado al límite de tu capacidad humana, pero sigues de pie, sigues orando aunque no sientas nada, sigues sirviendo aunque nadie te lo agradezca. Sigues creyendo aunque todo te diga que dejes de creer. Esa es la evidencia más clara de la presencia de Dios. No es tu voluntad, es su gracia operando en lo invisible. Padre Pío escribió: cuando sientes que no puedes dar un paso más y sin embargo das ese paso, ahí está Dios, no en el sentimiento, sino en el movimiento. La tercera señal son las coincidencias que no son coincidencias. Durante el silencio de Dios, comienza a observar cómo las cosas se alinean de maneras imposibles. Una llamada telefónica en el momento exacto que la necesitabas, una persona que aparece con la palabra precisa que tu alma necesitaba escuchar, una provisión que llega justo cuando todo estaba perdido. Estas no son casualidades, son las huellas de Dios moviéndose en las sombras. Padre Pío les decía a quienes lo visitaban: Dios no está en silencio, simplemente está hablando en un idioma diferente, está hablando a través de las circunstancias, a través de las personas, a través de las puertas que se cierran y las ventanas que se abren. Aprende a leer su providencia y descubrirás que nunca ha dejado de comunicarse contigo. Y aquí está la cuarta señal, la más profunda de todas, el crecimiento interno que solo ves cuando miras hacia atrás. En medio del desierto, no puedes ver que estás cambiando. Cada día se siente igual, árido, vacío, desesperanzador, pero cuando finalmente sales del desierto y miras hacia atrás,
te das cuenta de algo asombroso: no eres la misma persona que entró, eres más fuerte, eres más sabio, eres más compasivo, tienes una profundidad en tu alma que no tenías antes, las cosas que antes te quebraban ahora apenas te mueven, las pruebas que antes te destruían ahora las navegas con una gracia misteriosa, y te preguntas, ¿cuándo cambié? La respuesta es, durante el silencio, mientras pensabas que nada estaba sucediendo, todo estaba sucediendo. Padre Pío lo expresó perfectamente: el silencio de Dios es como la semilla bajo tierra, no puedes verla crecer. Parece que nada está pasando, pero bajo la superficie, en la oscuridad, las raíces se están extendiendo, la vida se está formando, y cuando finalmente brota, te das cuenta de que cada día de espera fue un día de crecimiento oculto. Estas 4 señales son la prueba de que Dios nunca te ha abandonado: la paz sin explicación, la fuerza más allá de tus límites, las providencias imposibles, y el crecimiento que solo el tiempo revela. Si estás experimentando cualquiera de estas señales ahora mismo, entonces necesitas comprender algo crucial: el silencio que tanto te atormenta es en realidad la evidencia más grande de que Dios está trabajando más intensamente que nunca en tu vida. Conocer la verdad sobre el silencio de Dios es poderoso, pero no es suficiente, necesitas saber exactamente qué hacer. Cuando estás en medio de esa oscuridad, Padre Pío no solo entendió el silencio, lo conquistó, y dejó un método claro: 4 pasos prácticos que cualquiera puede seguir para atravesar la noche más oscura del alma. El primer paso es la oración persistente sin buscar consolación. Esto es revolucionario porque va contra todo nuestro instinto. Padre Pío oraba 5 horas diarias, cada día, sin excepción, pero aquí está lo crucial: no oraba para sentirse bien, no oraba esperando experiencias místicas, oraba porque había decidido que oraría, sin importar lo que sintiera o dejara de sentir. Era un acto de voluntad pura, no de emoción. Él decía: ora cuando tengas ganas de orar. Ora cuando no tengas ganas de orar, ora especialmente cuando no sientas absolutamente nada, porque esa es la oración que más agrada a Dios. La oración sin consolación es el sacrificio más puro que puedes ofrecer. Es amor sin recompensa, es fe sin evidencia, es exactamente lo que Dios está buscando desarrollar en ti. El segundo paso es la obediencia radical. Cuando Dios guarda silencio, cuando no sabes qué hacer, hay una cosa que siempre sabes con certeza: lo que es correcto hacer ahora mismo. Cumple con tus responsabilidades. Ama a quien tienes enfrente, haz el bien que está a tu alcance, no esperes instrucciones dramáticas del cielo. La voluntad de Dios se revela en las tareas ordinarias del día. Padre Pío fue suspendido de su ministerio público durante años, le quitaron todo lo que amaba hacer. Pero nunca se rebeló, nunca protestó, nunca dejó de obedecer a sus superiores incluso cuando esas órdenes le destrozaban el corazón. Y fue precisamente esa obediencia en la oscuridad la que convenció al cielo de que podía confiarle un ministerio aún mayor. Escucha esto: cuando no sabes qué hacer, haz lo último que Dios te pidió que hicieras. Cuando no escuchas su voz, sigue las últimas instrucciones que te dio. La obediencia en el silencio es la prueba de que tu fe es genuina. El tercer paso es el servicio a los otros. Esto parece contradictorio. ¿Cómo puedes servir a otros cuando tu propia alma está muriendo de sed? Pero Padre Pío descubrió algo extraordinario: cuando sales de tu propio dolor para aliviar el dolor de otro, Dios se encuentra contigo en ese acto de amor, no en la oración privada, no en la búsqueda solitaria, sino en el momento donde decides olvidarte de ti mismo por el bien de alguien más. Confesaba 16 horas al día, 16 horas escuchando los pecados, los dolores, las agonías de otros, mientras su propio cuerpo sangraba y su alma navegaba en tinieblas. Pero era precisamente en ese servicio donde encontraba a Dios, porque Dios está siempre donde está el amor sacrificial. Si estás en el desierto espiritual ahora mismo, encuentra a alguien que esté sufriendo y ayúdalo, visita al enfermo, consuela al que llora, da de comer al hambriento, y descubrirás que al servir a Cristo en los demás, Cristo te encuentra a ti. El cuarto paso, el más difícil de todos, es la aceptación del misterio. Tenemos esta necesidad desesperada de entender por qué este sufrimiento, por qué este silencio, por qué ahora, por qué yo, y Dios raramente responde esas preguntas, no porque sea cruel, sino porque la respuesta no cambiaría nada y nosotros no tenemos la capacidad de comprenderla completamente. Padre Pío aprendió algo que nos cuesta toda una vida aceptar: no necesitas entender a Dios para confiar en Él. De hecho, si pudieras entenderlo completamente, no sería Dios. El misterio no es un defecto en tu relación con Dios, es una característica esencial de esa relación. Él es infinito y tú eres finito. Siempre habrá cosas que no comprendas.
La madurez espiritual no llega cuando obtienes todas las respuestas, llega cuando dejas de exigirlas, cuando puedes decir con Job, aunque él me mate, en él esperaré, cuando puedes decir con María, hágase en mí según tu palabra, sin saber exactamente qué significa esa palabra, cuando puedes decir con Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, incluso cuando su voluntad te lleva a una cruz. Estos 4 pasos, oración sin consolación, obediencia radical, servicio sacrificial y aceptación del misterio, no son fáciles. Nadie dijo que lo serían, pero Padre Pío los vivió durante 50 años y se convirtió en uno de los santos más poderosos de la historia moderna, no a pesar del silencio de Dios, sino precisamente a causa de ese silencio. El silencio fue su escuela, el dolor fue su maestro, y la fidelidad sin recompensas visibles fue su graduación al nivel más alto del amor divino. Y ahora mismo, en tu propio silencio, en tu propia oscuridad, estás siendo invitado a esa misma escuela. La pregunta es, ¿aceptarás la invitación? Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez estás en medio de tu propia noche oscura ahora mismo, tal vez has estado gritando al cielo y solo recibes eco, tal vez pensaste que Dios te había abandonado. Pero ahora sabes la verdad, el silencio no es abandono, es transformación. Padre Pío pasó 50 años en ese silencio doloroso, y se convirtió en un faro de luz para millones. Tu silencio tampoco será desperdiciado. Cada lágrima que has derramado, cada oración que pareció rebotar contra el vacío, cada momento donde tuviste que elegir creer sin evidencia, todo eso está forjando en ti algo eterno. Así que te dejo con las palabras finales de Padre Pío: no temas el silencio de Dios, teme solo tu propia impaciencia, porque en ese silencio, Él está esculpiendo en ti su imagen perfecta, y cuando termine su obra, verás que cada segundo de espera valió la pena. El silencio de Dios no es su ausencia, es su presencia más profunda trabajando en lo invisible. Confía en ese silencio, permanece fiel en esa oscuridad, porque el amanecer viene, y será más glorioso de lo que jamás imaginaste. Que Dios te bendiga en tu travesía por el desierto, y recuerda, Él nunca te ha soltado.